corriente eléctrica. A ver, la semana pasada también les expliqué. A ver, esto va para Ximena. Ximena, cuando estudiamos lo que era el capítulo de electricidad. Ximena, ¿quién producía la electricidad? ¿O quién era causa de qué? ¿O quién era la culpable, la gente responsable de que haya electricidad? ¿Electrones? Muy bien, el flujo de electrones, ¿no? Muy bien. El culpable de que haya electricidad es el flujo de electrones. Perfecto, el flujo de electrones. Entonces, chicos, hoy día vamos a estudiar justamente eso, ¿no? Vamos a aprender a cuantificar cómo vamos a calcular esa corriente eléctrica, o sea, ese flujo de electrones, cómo lo vamos a calcular. Sí, chicos, ¿cómo lo vamos a cuantizar? Buenas tardes, profesor. Buenas tardes, señora María. Porque la semana pasada hemos aprendido simplemente a calcular la fuerza eléctrica y hallar la carga de los cuerpos. Hoy día vamos a cuantizar, chicos, la corriente en sí, ¿ya? ¿Ok? Cuando ese cuerpo cargado entre en movimiento, ya se genera, chicos, para empezar, un campo eléctrico. Pero ese campo eléctrico nos va a producir, chicos, lo que es la corriente eléctrica. La corriente eléctrica. ¿Sí? Entonces, una vez más, nuestro capítulo del día de hoy tiene por objetivo saber cómo vamos a calcular esa corriente eléctrica. A ver, para eso, miren, por ejemplo, chicos, imagínense que este es un cable, y este es un cable de cobre, por ejemplo. A ver, vamos a activar acá mis herramientas, un ratito, por favor. Ahí está. A ver, miren, esto de aquí, chicos, es un cable de cobre. Ahora, si nosotros lo miramos con un microscopio, un pedacito del cable, vamos a ver esto de aquí. Estos cuerpitos de signo negativo, ¿a quién se refieren, chicos? Estos cuerpitos cargados negativamente, ¿a quién se refieren? Se refiere a los electrones. Electrones. Muy bien, miren. Esa flechita, ustedes saben que es movimiento, ¿no? O sea, los electrones se están moviendo a la izquierda o a la derecha, según ese gráfico. A la Chicos, izquierda. a la izquierda. Entonces, basta que exista flujo de electrones, o sea, flujo de un cuerpo cargado, ¿no? Y se va a generar, para empezar, un campo eléctrico. Esta E que ven arriba se llama campo eléctrico. ¿Ya? Esa E con flechita a la derecha se llama campo eléctrico. ¿Ok? Campo eléctrico. Ahora, este campo eléctrico, chicos, ¿sí? Este campo eléctrico no es el alcance justamente de quién, el alcance de la corriente eléctrica, de la corriente eléctrica, ¿ok? Este campo no va a estar relacionado siempre con una corriente eléctrica. El símbolo de la corriente eléctrica va a ser una I, ¿ok? Del campo, su símbolo es una I. Entonces, cualquier flujo de cualquier cuerpo cargado, o sea, no necesariamente electrones, sino de cualquier cuerpo cargado, para empezar, recuerden, produce un campo eléctrico. En este caso vemos, ¿no?, que los electrones se mueven a la izquierda y el campo se va a la derecha. Esta configuración de que los electrones tienen sentidos contrarios al campo, chicos, a esto se les llama sentido de la corriente real. O sea, en la naturaleza, en la vida real, si el campo se va a la derecha es porque los electrones están en sentido contrario. O sea, se están moviendo en sentido contrario. El flujo es en sentido contrario. Así es, chicos, en la vida real. Pero esto ya se descubre más tardíamente, no digamos hablando un poquito de historia, muchachos. Esto se descubre a partir del siglo XIX. Pero desde hace mucho más antes ya se hablaba de la electricidad. Y al inicio, cómo se había, digamos, por convención, o cómo se había pensado que era la corriente, era del siguiente sentido, ¿no? Esto es el sentido convencional. Se decía de que el campo tendría que tener el mismo sentido que el flujo de electrones, ¿no? Porque si no, no habría lógica, se planteaba. Así se planteaba, muchachos. O sea, si el campo, según estos gráficos, no va de izquierda a derecha, es porque mis electrones también iban de izquierda a derecha. Entonces, esto siempre fue el sentido convencional. Pero en el siglo XIX, muchachos, se descubre lo contrario. Se descubre que el campo tenía siempre un sentido contrario al flujo de electrones, ¿no? Por eso este es el famoso sentido real de la electricidad, ¿ya? Solo que acá lo siguiente, miren, si los electrones, chicos, están yendo de izquierda a derecha, significa que mi corriente eléctrica
también está yendo hacia allá, ¿no? El I. ¿Ya? Símbolo de la corriente eléctrica es una I. O sea, la corriente eléctrica también está que va de derecha a izquierda. Eso es de sentido real. Pero en un sentido convencional, como el campo y el flujo de electrones tienen el mismo sentido, ¿qué significa? Que mi corriente eléctrica, entonces también está que va hacia la derecha. O sea, la corriente eléctrica adquiere el sentido del flujo de electrones. ¿Ok? Entonces, ahora la consulta sería, profesor, ¿y hoy en día con qué se trabaja? ¿Con el sentido real o el sentido convencional? ¿Qué creen ustedes, muchachos? A ver, opinen. ¿Con qué sentido creen que se trabaja? ¿Con el real o con el convencional? ¿Con el convencional? Muy bien, Naito. Se trabaja con el convencional. Profesor, ¿por qué se trabaja con el convencional y ya no con el real? El que pasa que, recuerden, el sentido real se descubre años muchísimo más tarde, chicos, desde que se haya iniciado el estudio de la electricidad. Y como ya existían muchos libros, mucha literatura, y funcionaba el modelo, que era lo más importante, funcionaba el modelo, ¿no? Asumiendo de que el campo tenía el mismo sentido que el flujo de electrones, ¿sí? Como funcionaba el modelo y había mucha literatura tras ello, ya pues chicos, los físicos no se dieron la molestia de estar cambiando toda la literatura. Hasta hoy en día se trabaja con el sentido convencional. Hasta hoy en día y el modelo funciona, chicos, el modelo funciona. Pero hay que tener claro que este es un sentido convencional, ¿no? El sentido real en sí es que el campo tiene un sentido contrario al flujo de electrones. O sea, el campo tiene un sentido contrario a la dirección de la corriente eléctrica. ¿Sí? Porque recuerden, estas I's son las corrientes eléctricas. ¿Ya? Y la corriente eléctrica es la misma, pues, ¿no? Hacia donde fluyen los electrones. Porque yo te dije que corriente eléctrica es producida por el flujo de electrones. Eso nunca olviden. Estas bolitas que ven acá dibujado con signo negativo son los electrones. Vemos que se van a la izquierda. Por lo tanto, mi electricidad, o sea, mi corriente eléctrica, que es la I se va hacia la izquierda. Hacia la izquierda, señores. ¿Ya? Así de sencillo. A ver, muchachos, hasta ese punto, ¿alguna consulta, dudas? ¿O está claro lo que estamos hablando, chicos? Muchachos, ¿alguna consulta? ¿O está claro? ¿O más o menos? Hasta ese punto. Hablen, pues hablen, lo que sea, pero hablen, Todo muchachos. claro, profesor. Ya, muy bien, hijita, perfecto. Entonces vamos a continuar. Ya, continuamos. Ahora, chicos, vamos a estudiar los tipos de corriente, ¿ok? Ya sabemos, chicos, ya sabemos que vamos a trabajar con sentido convencional, ¿sí? Y la corriente, recuerden, ¿con qué se simboliza? Hemos dicho con la letra I, no olviden, ¿ya? Con la letra I. La letra I simboliza la corriente eléctrica. Y a propósito, en el sistema internacional, ¿cuál es la unidad de la corriente eléctrica? ¿Quién me dice? ¿Alguien sabe por cultura general, por si acaso? ¿Alguien? ¿Kilowatts? No, watts es potencia, trabajo es watts. Eh, Coulomb. Perdón, potencia es watts, ¿no? Trabajo es joule. Coulomb no, Coulomb es carga. La intensidad es una A. ¿A de qué, profe? De ampere. De ampere. Muy bien, Naito, de ampere, ¿no? A de ampere. O sea, dice, claro, se escribe ampere, pero se pronuncia ampere. O sea, sin la E, sin la última E. ¿Ok? Ampere, ampere. Ya, esa es su unidad en el sistema internacional de la corriente eléctrica. Una vez más, recuerden que trabajamos la corriente eléctrica con el sentido convencional, ¿no? O sea, hacia dónde se dirigen los electrones. ¿Sí? Sentido convencional es porque el flujo de electrones tiene el mismo sentido que el campo eléctrico. El campo eléctrico. Bien, ahora entonces vamos a estudiar, pues, chicos, los dos tipos de corriente que podemos encontrar. Tenemos lo que es la corriente continua y la corriente alterna. Profesor, de tu casita, por ejemplo, de tu casita, ahí tú tienes un toma corriente, tu pared, ¿no? ¿Saben qué es un toma corriente todos, no? Esas cositas que están en tu pared, así, que tienen huequitos. Todos saben que es un toma corriente, ¿no, muchachos? Ahí tienen huequitos. Algunos tienen hasta tres huequitos, ¿no? Y acá otros tres huequitos, y así. En el que tu mamá te dice, oye, que tu hermanito no mete el dedo ahí porque si no se va a electrocutar. Todos entienden, ¿verdad? Que es un toma corriente. ¿Sí? ¿Entienden o no? ¿Qué es un toma corriente, chicos? La que está empotrada en tu pared. Imagino que sí. Ya bueno, a ver, la cuestión es, chicos,
Cuando por ejemplo, tú aquí insertas haces cualquier conexión de este tomacorriente, ¿qué tipo de corriente saldrá? ¿La alterna o la continua? ¿Alguien sabe por cultura general por si acaso? Chicos, ¿qué corriente saldrá? Ah, sale la corriente alterna. Una corriente alterna. Ah, pero, por ejemplo, cuando tú insertas tu cargador, ¿no? de tu teléfono, te das cuenta que todo cargador no es una conexión de manera directa, sino vienen con un cabezal, ¿o no? Todo cargador tiene un cabezal. ¿Cuál es la función de ese cabezal? Es que esta corriente alterna que sale de aquí, lo transforma en corriente continua. Porque todo artefacto que ha sido fabricado, muchachos, que se ha fabricado y que su funcionamiento depende de electricidad, todo artefacto trabaja a base de corriente continua. Todo artefacto. Pero de las paredes de tu casa salen corriente alterna. Entonces siempre tienes que ponerle un transformador de corriente. Siempre. ¿No? En los cargadores también el cabezal es esa función de transformar la corriente. Para tu computadora, ¿no? Tú lo haces mediante un estabilizador, ¿no? El estabilizador también te transforma esa corriente. ¿Ok? Y así. Cuando tú conectas tu licuadora, antes de llegar a los resistores, hay un transformador, ¿no? Dentro de la licuadora en sí, muchachos. Hay un transformador también, ¿no? Que nos está transformando de la corriente de corriente alterna a corriente continua. Ya, profe, ya le estoy entendiendo, profe. Pero, ¿qué cosa es, profe? ¿Cómo es la corriente continua y cómo es la corriente alterna en sí, profe? No logro entender eso. Recontra sencillo, miren, chicos. Recontra sencillo. La corriente continua, muchachos, la corriente continua se dice cuando el flujo de electrones no cambia. Siempre es en el mismo sentido. O sea, a lo largo del tiempo, siempre va en el mismo sentido. Por ejemplo, en este gráfico vemos que la corriente va de izquierda a derecha. De izquierda a derecha. ¿No? Al igual que el campo, ¿no? Porque recuerden, nosotros trabajamos con sentidos convencionales, donde el campo tiene la misma dirección, ¿sí? que la corriente eléctrica. Entonces, muchachos, repito, cuando los electrones siempre van en un solo sentido, corriente continua. Profesor, ¿y cuándo es corriente alterna, profe? Es cuando esos electrones en un determinado tiempo cambian de dirección. O sea, si al inicio iban de izquierda a derecha, pasa un determinado tiempo y van de derecha a izquierda, al revés. Están yéndose al revés. Cuando ocurre eso, chicos, o sea, no tienen un sentido ya definido, ¿estamos de acuerdo? Sentido definido. Cuando hay esa oscilación de sentido, se dice que ¿no? Estamos frente a una corriente alterna, muchachos. ¿Ok? Eso que quede claro, por favor. Entonces, corriente alterna cambia el sentido. Corriente continua se mantiene el sentido, ¿no? a través del tiempo. ¿Entendieron o no, chicos? Muchachos, ¿entendieron o no? Chicos, hablen. Muchachos, hablen, por favor, ¿o hay alguna duda? La corriente alterna va a cambiar. Claro, la corriente alterna, o sea, el flujo de electrones cambia. Por ejemplo, al inicio, los electrones están que van de izquierda a derecha, pero en un determinado tiempo empiezan a cambiar su dirección, van de derecha a izquierda. Cuando ocurre ese cambio de sentido en los flujos de electrones, es una corriente alterna. Eso, hijito. En cambio, en la continua, ese sentido es constante, es uniforme a través del tiempo, o sea, nunca cambia ese sentido. Si va de izquierda a derecha, siempre irán de izquierda a derecha. Nunca va a ir de derecha a izquierda, o sea, no existe ese cambio. ¿Ok? ¿Y a qué se debe ese cambio, profesor? ¿Al flujo de electrones o...? Muy bien, muy buena pregunta. Profesor, ¿a qué se debe ese cambio? Se debe a la subida y bajada de voltajes. Por ejemplo, cuando acá en tu toma corriente, en un toma corriente sale alterna, recuerden. Lo máximo que sale de acá en caso de voltajes 220 voltios, ¿no? La pared de tu casa sale máximo 220 voltios.
Pero hay un momento en que ese 200 baja, chicos, baja a 180, 160. Entonces, cuando hay una caída de voltaje, ¿ok? Hay una caída de voltaje, chicos, hay cambio en el flujo de electrones. Hay cambio en el flujo de electrones. Es por eso que los electrones empiezan a oscilar en sentido contrario, empiezan a irse en sentido contrario. Y cuando hay subida, empiezan de nuevo a cambiar el sentido. O sea, ¿a qué se debe? Se debe a la variación del voltaje, a la variación del voltaje. ¿Ya? Esa es la causa. ¿Por qué existe ese cambio? Y repito una vez más, todo artefacto, chicos, que funciona a base de la electricidad, debe funcionar, ¿no? bajo una corriente continua. Nunca funciona a base de una corriente alterna, ¿no? Los fabricantes siempre lo hacen pensando en una corriente continua. Siempre, siempre. ¿Alguna otra consulta, chicos? Muchachos, ¿alguna otra consulta? Chicos. Chicos, ¿hay o no? A ver, Naomi, Maite, Ximena, Andrea, Profe, María. en problemas, ¿cómo nos serviría? O sea, la corriente alterna, ¿cómo nos serviría en un problema? Ah, ¿O muy cómo se bien, obtendría? muy buena. Muy buena esa pregunta. A nivel de examen de admisión y todos los problemas que vamos a resolver, todos están basados en corriente continua. Absolutamente todos. El día que tú ingreses a la universidad y vas a llevar tu física 1, recién vas a hablar ahí vas a trabajar con lo que es la corriente alterna. Porque como es una corriente alterna, vamos a empezar a trabajar ya pues de manera variable. Y la variable, ¿qué cosa es, profesor? En realidad es una integral, ¿no? Una integral me representa una variación, entonces por ende vamos a trabajar ya con integrales cuando ya estés en la universidad. ¿Ok? Entonces a nivel pre no se trabajan problemas con corriente alterna. No se trabajan problemas con corriente alterna. ¿Ya? Solo se trabaja con lo que es corriente continua. Con lo que es corriente continua. ¿Sí, muchachos? O Muy sea, bien. usted solo lo ha mencionado como para teoría, como para saber. Ajá, como teoría, para que sepa Ok, simplemente, ¿ok? bien. Solo por eso. Muy bien, muy bien. En la universidad ya van a trabajar con lo que es corriente alterna, netamente. Muy bien, entonces seguimos. Seguimos. Ahora sí, vamos a lo que les gusta a ustedes, ¿no? A las formulitas, o sea, de cómo vamos a calcular. Entonces, chicos, recuerden que nosotros estamos basándonos en una corriente continua, recuerden, ¿ya? Una corriente continua. ¿Sí? Y también en un sentido convencional, recuerden, ¿no? Donde el campo tiene el mismo sentido que el flujo de electrones. Ese es un sentido convencional, en esos dos sentidos. Ahora sí, entonces vamos a ver cómo se calcula pues la I. La I, recuerden que es la corriente eléctrica, ¿no? Entonces, chicos, esta corriente eléctrica que es la I, o sea, en otras palabras, que es, no recuerden, este es el flujo de electrones. Vemos que van de izquierda a derecha. Van de izquierda a derecha. Ese flujo de electrones, muchachos, ese flujo de electrones no me determina el sentido de mi corriente. Mi corriente de izquierda a derecha. Pero como es un sentido convencional, porque siempre vamos a trabajar con un sentido convencional, mi campo adquiere el mismo sentido, también de izquierda a derecha. Izquierda a derecha. Ahora, profesor, ya, pero ¿cómo voy a calcular? Recontra sencillo. El campo, perdón, la intensidad de corriente eléctrica, que es I, se va a calcular como carga entre el tiempo. Carga entre el tiempo, muchachos. Siempre, carga entre el tiempo. ¿Ya? Como carga entre el tiempo. Ahora, pero ¿cuál es la unidad en el sistema internacional, profesor? En el sistema internacional, a ver, ¿cuál será la unidad de la carga? Acá está, Coulomb. Coulomb, no olviden, no se simboliza con una letra C, Coulomb. ¿Cuál es la unidad del tiempo? Segundos, ahí está. ¿Y con qué letra se simboliza segundo, muchachos? Ese. S, muy bien. Y la I es ampere, ¿no? Pero se pronuncia ampere, o sea, sin esa última E. Esta E no lo lean, pero se escribe ampere, ¿ya? Pero se pronuncia ampere. Entonces, eh, la, la unidad en el sistema internacional de la intensidad de corriente es el ampere. Es el ampere, muchachos. Ahora, a partir de acá, puedo yo despejar esta fórmula, miren. La carga, la semana pasada aprendimos, se calculaba como N
recuerden, multiplicado por la carga de un electrón, ¿no? Lo que me mencionó al inicio la compañera Nao también. Muy bien. Y ahora vas a conocer otra manera de poder calcular esa carga. Este tiempo que está dividiendo puede pasar a multiplicar a la I, ¿sí o no, muchachos? Entonces va a quedar I por T. I por T. Ahí está. De aquí hay dos maneras para poder calcular la carga. ¿Ok? A dos maneras, dos fórmulas bien usadas a nivel de admisión. Bien usadas, muchachos. Dos maneras de cómo poder calcular la carga. Profesor, ¿son las únicas? No, hay una tercera. En el caso de capacitores. Pero ese capítulo no lo vamos a ver. ¿Ok? O no lo estamos tocando ahorita. ¿Sí? Entonces hay una tercera más, ¿no? Vinculada a capacitores. Pero por lo pronto tú ya vas conociendo dos maneras para poder calcular la carga. Es el número de electrones transferidos, ganados o perdidos por la carga del electrón, o también la intensidad de corriente eléctrica multiplicado por el tiempo. ¿Sí? Ahora, de manera práctica, chicos, ¿cuál es más usada a nivel de admisión, profesor? A nivel de admisión, lo más usada es simplemente carga igual a intensidad por tiempo. Más conocido como KIT. No olvides, KIT, ¿no? KIT. Más conocido como KIT. ¿Ok? KIT. ¿Ya? KIT. Y chicos, más conocido como KIT. Entonces, eso bien aprendido, por favor. Bien aprendido eso de KIT. Bien aprendido. ¿Ya? Bien aprendido. ¿Y en qué unidad va a salir? ¿Cuál es la unidad de la carga, chicos? ¿Cuál es la unidad de la carga en el sistema internacional? ¿Cuál es unidad? Chicos, unidad de carga. Coulomb. Coulomb. Muy bien. Participen, por favor. Unidad de carga, Coulomb. Muy bien, salvajitos. Muy bien, salvajitos. Perfecto, ahí está. KIT. No olviden de KIT. No se olviden de KIT. Bien, chicos, entonces ya sabemos cómo calcular la carga eléctrica, ¿no? La carga eléctrica en función de la corriente eléctrica. Ahora, a ver, aquí un ejemplito. A ver, Naito, lee el ejemplo, por favor, Naomi. ¿Cuál será la intensidad de la corriente en una sección de un conductor si por la misma pasa 320 coulombs en 2 minutos? Listo. Nos están preguntando, chicos, cuál será la intensidad de corriente, ¿no? Si por ese cable, pasan, dice 320 coulomb en 2 minutos. Si no se están ubicando, el problema más o menos es así. Miren. Aquí tengo mi tubo. Este es el cable, ok, viéndolo de manera microscópica. Ya, este es el cable. Ahí este es el cable, muchachos. Donde dice por aquí va a pasar... Profesor, Dígame, hija. disculpe, ¿puede quedar en fracción o esa fracción aparte se resuelve? Si quieres lo dejas en fracción, no hay ningún problema. Ahora, dice que por este tubo pasan 320 coulomb. ¿Qué es eso de 320 coulomb, chicos? A ver, primero hay que reconocer qué cosa es coulomb. Recuerden, ¿qué cosa es coulomb? La carga. Entonces, por aquí va a pasar una carga de 320 coulomb. ¿Ok? Por ese cable pasa una carga de 320 coulomb. Ya, 320 coulomb. Profesor, ¿en qué sentido va a estar pasando? Bueno, no, como no sabemos hay que asumir un sentido, pues, ¿no? Por ejemplo, digamos que la corriente está yendo hacia allá, o sea, la I está yendo hacia allá. Ok, ahí está. ¿Sí? Porque recuerden, chicos, una carga, cualquier cuerpo cargado que esté en movimiento, por ejemplo, ¿no? Si este es un cuerpo cargado positivamente, cuando esté en reposo no hay corriente eléctrica. Pero si está en movimiento esta carga, cualquier carga que esté en movimiento, ¿ya? Si ya está en movimiento, ¿sí? Si está en movimiento, chicos, va a generar un campo, ¿no? Y este campo, por ende, generará una corriente eléctrica. ¿Ok? Eso que quede claro, por favor. Entonces, dice, pero esto lo va a hacer en 2 minutos. Entonces hay que reemplazar directo, pues, chicos. ¿Cómo se calcula la intensidad? Recuerden, la intensidad, ¿cómo se calcula? Aquí está, ¿ve? Carga entre el tiempo. Carga entre el tiempo.
Pero aquí hay que llenar, en estos espacios pues hay que llenar, ¿no?, los datos. ¿Cuánto vale la carga? Dice, muchachos, ¿cuánto vale la carga? 320 coulombs. 320 coulombs, ¿ok? 320 coulombs. Entonces va a ser 320 coulombs. Ahí está el dato, ¿no? De 320 coulombs. Aquí, ¿cuánto es el tiempo? 120 segundos. Ya, muy bien, son 2 minutos, pero el tiempo que nos importa, ¿tiene que estar en minutos o en segundos? En segundos, ¿verdad? En segundos, muy bien, en segundos. En un minuto, ¿cuántos segundos hay, chicos? 60. 60. Y en 2 minutos, 120. 120 segundos. Perfecto, ¿no? 120 segundos. Ahí está, perfecto, ¿ok? Entonces la carga 320 coulomb y el tiempo 120. Entonces hay que reemplazar. La intensidad es carga entre tiempo, ¿no? Entonces simplemente reemplazando. Hay que reemplazar aquí, ¿ya? De manera práctica y rápida. A ver. ¿Por qué no borra? Ahora sí. Ya. Reemplazando. A ver. ¿Cuánto vale la carga? 320. ¿Cuánto vale el tiempo, chicos? ¿El tiempo cuánto era? 100. Ahí 100. 120. 0 con 0 se van. 32 con 12, ¿qué cosa tienen? Mitad. Mitad de 32, ¿cuánto es? 16. Y mitad de 12, 6. ya. Mitad de 6 3. y mitad de 16, 8. ya. Si quieres puedes dejarlo como 8 tercios. 8 tercios, ¿qué sería? 8 tercios, ¿qué? 8 tercios, ¿qué, muchachos? 8 tercios papas, camote. Amper. ¿Cuál, hija? Amper. Amper, muy bien, 8 tercios amper. Profesor, ¿por qué amper? Porque recuerden, la unidad en el sistema internacional de la corriente eléctrica es el amper, ¿no? 8 tercios amper. O si quieres, divídelo, pues, divídelo. 8 entre 3 es 2, y algo. 6, 20, 18. 2,6. 2,6. Ajá, 2,6. Ahí está. ¿No? Si quieres ahí, como quieras. 2,6 amper. ¿Entendieron, muchachos? ¿Entendieron? Chicos, ¿entendieron ese ejemplito o no? Sí, profe. ¿Sí? Muy Sí, bien, profe. muy bien. Y hemos trabajado ese ejemplo, creo que no hay ningún problema en ese ejemplito. Vamos a lo siguiente, ¿no? A trabajar ahora lo que es la resistencia eléctrica. Aquí, por favor, bastante atención, chicos, ¿eh? Porque la siguiente clase va a ser full resistencia, muchachos, ¿no? Full resistencia en la siguiente clase. Hola, profe, Buenas tardes, señor Shelton. Muy buenas tardes. A ver, resistencia eléctrica. Para empezar, profesor, ¿con qué símbolo vamos a representar a la resistencia, profe? Se representa con una R. ¿Y cuál es su unidad en el sistema internacional? Es el ohmio. Y su símbolo es así, parece una herradura volteada. ¿Ok? Es el ohmio. ¿Ya? Ohmio. O-H. No, así, ohmio. ¿Ya? Eso es, el ohmio. Esa es la unidad del sistema internacional. Y su símbolo es una herradura. Es así. A ver. Ahí está, mucho mejor el dibujo. Este es su símbolo. Este es su símbolo en el sistema internacional. ¿No? Su unidad en el sistema internacional. Porque su símbolo de su unidad no es así, una herradura. Y el símbolo de la misma resistencia es una R. Ahora, ¿cómo es eso de la resistencia, profesor? ¿Qué es eso? ¿Cómo yo lo logro entender, profe? ¿Qué es eso? A ver, imagínense que los electrones están viniendo por acá. Aquí está el compar electrón, el primer electrón se viene por aquí. Hay otro electroncito por acá, que se está viniendo por acá. A ver, si mis electrones están que se van de izquierda a derecha, según mi gráfico, mi corriente eléctrica, ¿hacia dónde está que se dirige, chicos? El sentido de mi corriente. De derecha a izquierda. No, De izquierda a derecha. de izquierda a derecha, porque recuerden que el sentido de la corriente eléctrica es la misma del sentido del flujo de electrones, muchachos, ¿ok? Es la misma. Entonces mi corriente también está yendo de izquierda. Profesor. Dígame. Una pregunta, ¿de qué está compuesto el flujo de electrones? De electrones, pues. ¿Pero cómo se formaron? Como flujo significa movimiento, o sea, es como yo diría, flujo de personas, es que un montón de personas están en movimiento.
O sea, un electrón es un electrón, hija. O sea, ahí no encuentro sentido a que me digas, profe, ¿cómo se formó el electrón? Cuando yo me refiero a flujo de electrones, significa un conjunto de electrones en movimiento. Eso es flujo de electrones. Y ese, cuando los electrones están en movimiento, ya generan, pues, ¿no?, lo que es la corriente eléctrica, como mencionamos al inicio. ¿Ok, María? Sí, profesor. Ya. Profesor, ¿cuál era lo que iba en la misma dirección que el flujo de electrones? El campo y la corriente, recuerda. El campo eléctrico también va en el mismo sentido, ¿no? Porque estamos trabajando siempre con el sentido convencional, recuerda. El campo eléctrico, que es la E, y la intensidad de corriente eléctrica no tienen el mismo sentido que el flujo de electrones. Porque este flujo es la corriente en realidad. Pero al ser corriente convencional, el campo debe tener el mismo sentido también entonces. ¿Sí? Lo que mencionamos al inicio, María. Sí, profesor. Ya, Gracias. perfecto. Ahora, chicos, entonces, ¿cómo es esto de la idea de la resistencia? Imagínense que estos electrones están yendo por aquí, ¿no? Están yendo todos chorados, todo bacán, todo chéveres, bla, 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 y ¡pum! Encuentran este cable así. Este de acá, que parece dientes de serrucho, representa una resistencia, o sea, un obstáculo, un alto, es decir, ¿sabes qué, electrones? Pasar por aquí va a ser bien difícil, así es que, electrones, piénsenlo. Esa es una resistencia. A ver, entonces pregunten ustedes, o sea, les pregunto mejor y analicen. ¿Cuándo habrá mejor conducción de la corriente eléctrica? ¿Cuando el cable tenga alta o baja resistencia eléctrica, chicos? Repito, ¿cuándo habrá una alta conducción? ¿Cuando el cable tenga alta o baja resistencia eléctrica? Baja. Muy bien, hijo. Cuando el cable tiene bajísima resistencia eléctrica, o sea, pocos obstáculos, la corriente eléctrica, chicos, la conducción de esta será alta, muchachos, ¿ok? Será alta. Es como, por ejemplo, imagínate tú que estemos en el salón de clase. Estamos en el salón de clase promedio de 25, imagínate. Y de repente ocurre un terremoto así horrible, muchachos, no sé, una magnitud de 8.5 aproximadamente, no en escala de Richter, por ejemplo. 8.5, es altísimo, muchachos. ¿Todo el mundo va a querer salir o no? Todo el mundo va a querer escapar del salón. Y como la única salida es la puerta, y todos conocen el tamaño de las puertas convencionales en el colegio, creo que son de 1 metro, 1,10 m, creo a lo mucho. Pregunta, ¿será fácil de que salgan los 25 o va a ser bien difícil de que salgan los 25, chicos? Digamos lo más rápido posible. Depende de su orden, profesor. Ya, depende del orden, pero en un terremoto, ¿tú crees que a la gente le importa el orden? Conociéndolos a ustedes, todos quieren salir, todos quieren salvar su vida, ¿o no? Todos quieren salir primero. O miento, o exagero, no exagero haciendo, chicos. Entonces, a ver, objetivamente, ¿será fácil o difícil salir del salón? Chicos, ¿va a ser fácil o difícil salir del salón? Difícil. Difícil. ¿Por qué va a ser difícil? Porque la puerta es chiquitita, ¿sí o no? ¿Sí? Porque la puerta es chiquitita. Pero Por el flujo de personas, profesor. claro, ese flujo de personas, o sea, si yo quiero tener alto flujo, debo tener poquita resistencia. Como el salón tiene alta resistencia, o sea, ¿por qué, profesor, el salón tiene alta resistencia? Porque tiene puerta chiquita, ¿no? Obstaculiza el flujo de personas. Pero imagínate que tengan una puerta tremenda, tamaño de una pared completa. Entonces ese salón no tiene nada de resistencia para el flujo de alumnos. ¿Ok? Entonces por ahí los alumnos salen corriendo todos a la vez y sin ningún problema, porque tiene bajísima resistencia. Lo mismo pasa acá con los electrones, chicos. Cuando un cable tiene altísima resistencia, el flujo de electrones es débil. O sea, los electrones no quieren pasar por ahí. Por ende, la corriente es bajísima, muchachos. Pero si el cable tiene casi nada de resistencia, pues la corriente eléctrica será altísima, muchachos, ¿no? Porque por ese cable van a pasar cantidad de electrones. ¿Me dejo entender, chicos? Entonces, estoy siendo un poco claro con lo que es la resistencia, o todavía les queda alguna duda en qué consiste la resistencia eléctrica. Chicos, ¿alguna En mi caso no hay duda. Ya, muy bien. ¿Y los demás? Todo claro, profesor. Ya. Ahora, la consulta del millón sería: sabemos que, bueno, los mejores conductores son los metales, ¿no? El conductor de la corriente eléctrica son los metales. Profesor, pero entre todos los metales debe haber uno mejor siempre, ¿sí o no? ¿No? Como en toda la vida.
siempre hay uno mejor, así como tu profesión, que es el Dios, igual, siempre debe haber un cable de mejor conducción. Adivinen quién es, entre todos los metales, quién es el cable de El mejor. cobre, No, el oro, la no, plata. la plata. La plata es el mejor conductor, o sea, significa que su resistencia es bajísima, 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 bajísima. Este es AG, parece una X, es AG, plata. Primer lugar, la plata. Segundo lugar, ¿quién estaría en El segundo? cobre, el cobre, No. el cobre. El oro, el oro, el oro. El oro, señores, el oro, el oro. Tercer lugar es para él. ¿Para Estaño, quién? estaño, estaño. No. Cobre, profesor. Cobre, muy bien, al fin. Ese es el orden, chicos. Primer lugar es la plata, segundo lugar es el oro y la medalla de bronce es para el cobre. ¿Ok, chicos? ¿Sí? Cobre, señores, ocupa el tercer lugar. Pero la consulta es, profesor, ¿por qué en las conexiones eléctricas en mi barrio o en cualquier lugar, profe, usan al cobre? ¿Por qué usan, no? Los postes, todos los cables que están conectados en tu propia casa, todo, chicos, es mediante cobre, full cobre. No, si tú pelas tu cable de electricidad, chicos, te das cuenta que dentro es un metal de color amarillo dorado, ¿no? Que justamente es el cobre, pues el cobre. ¿Por qué usan el cobre habiendo dos mejores conductores, no? ¿Por qué se usará el cobre, chicos? ¿Quién me dice? Porque es más barato. Muy bien, grandes, perfecto, porque es el más barato, chicos. El cobre es tan abundante en la naturaleza que es barato su producción, es bien barato. A diferencia del oro y el cobre, pues estos sí cuestan carísimo, muchachos. Esto en costo es carísimo, carísimo, carísimo. ¿Ok? Carísimo, muchachos, ¿no? Porque en la naturaleza hay pocos yacimientos de plata y oro. En cambio, el cobre, chicos, está presente casi en todos los yacimientos del Perú. Por ende, el cobre es recontra barato, muchachos. ¿Ok? Es más barato, me refiero, ¿no? A la plata y el oro. Obvio que es más caro que otros metales, ¿no? Por eso se usa el cobre, chicos, por ser el más abundante y el más barato. Si siendo esto barato, en algunos lugares, algunos Roberto Carlos, o sea, algunos amigos del mal, algunos choripanes, te dejan sin luz porque se vuelan los cables, ¿ok? Imagínate que sea de oro o de plata tus conexiones en tu barrio. ¿Tú crees que vas a tener luz siquiera un día? Imposible, chicos, ahí vas a vivir en oscuridad todos los días, porque todos los días te van a robar los cables. ¿Quién no se quisiera robar un metrito de oro puro, muchachos? Imagínate. ¿Cuánto de plata tendrías ahí? ¿Te das cuenta o no? ¿Sí? Por eso que no se usa pues ni oro ni plata. ¿Ya? Se usa cobre, chicos, porque es el más barato. ¿Estamos? ¿Estamos, verdad? Salvajes, ¿estamos o no? Sí, profe. Ya, muy bien, muy bien, chicos, ¿ok? Ya, profe, deje de florear mucho palabreo, profe. Yo quiero ver la fórmula, profe. ¿Cómo voy a calcular esa resistencia, profe? A mí lo que me gusta, lo que me encanta, profe, es la fórmula, profe. ¿Cómo se calcula la formulita, profe? Ya, deje el floro de lado. Bien, chicos, aquí está la formulita que tanto esperabas tú. La formulita para calcular la resistencia, chicos, hay dos maneras en sí, ¿no? Pero vamos primero con la fórmula, la que debes conocer primerito, que es la de acá. La fórmula de cómo calcular la resistencia. ¿Cómo calcular la resistencia? Para esto no tengo un cable dibujado. Acá te voy a dibujar no, acá. Cuando hagas tu resumen tiene que estar este dibujo, chicos. Lamentablemente en esta separata no está este dibujo. Tenía que haber estado este dibujito, para que se haga más fácil la comprensión, ¿no? Para que veas. Este es el cable, ya, microscópicamente, muchachos, microscópicamente ese es el cable. Ahí está el cable, esta es una porción de cable, ok, una porción de cable. Todo este cable tiene una longitud L, esa es su longitud. En el sistema internacional siempre, ¿cuál sería la unidad de la longitud en el sistema internacional, muchachos? Chicos, ¿cuál es la unidad en el sistema internacional de la longitud? Si la longitud es L, profesor, L. No, pero ese es su símbolo. Pero su unidad en el sistema internacional de la longitud, ¿cuál es? ¿La longitud es o no es una distancia? Metros. Metros, pues chicos, muy bien, metros.
Porque es una distancia, pues, metros. Muy bien, metros. Ahora, yo voy a hacer un corte. Imagínate, ¿no? Este es un cable, ¿no? El cable son de maneras circulares, ¿no? En su mayoría. O puede ser también, si quieren, en forma de un prisma echado, ¿no? Pero en su mayoría son cilíndricos. Yo le agarro un cuchillo por acá y ¡pum! Lo corto, ¿no? Y si lo cortas, te va a quedar una cosa así, ¿sí o no? Un círculo aquí abajo. A esto de acá, chicos, se le llama la sección transversal. Repito, sección transversal. ¿Por qué transversal, profe? Porque ha sido cortado perpendicularmente, ¿no? al eje del cable, ¿ok? Entonces esta es la sección transversal. Y esa sección transversal, o sea, va a tener una área al cual se le va a llamar A. ¿Ok? Entonces, cuando un compadre electrón viene por aquí, quiere ir por acá, tiene que atravesar este cable, pues. O sea, tiene que atravesar esta sección de área. Por ende, la resistencia se va a calcular así. Resistividad es una constante que va a depender del tipo de material. O sea, cada cable tiene una propia resistividad inherente al material. O sea, el de cobre es muy distinto al de oro, el de oro es muy distinto a la plata, bla, 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 bla. Es resistividad por la longitud que estamos analizando, dividido entre el área de la sección transversal. Así vas a calcular la resistencia de un cable. ¿Ok, muchachos? Así vamos a calcular. Esto bien aprendido, por favor. En tu resumen tiene que estar esto, que la resistencia es igual. Repito, anoten si es posible, ¿eh? Esta cosita que parece Rho se llama resistividad. Resistividad por la longitud dividido entre el área de la sección transversal. Anoten eso, chicos. En tu resumen tiene que estar eso, donde A es el área de la sección transversal, L es la longitud del cable, y este Rho, ¿no? Que parece una P, ese Rho no es densidad, chicos, no es densidad. Ese Rho en este caso es resistividad del cable, ¿no? Y que depende netamente del material. Entonces, esta es la formulita para calcular la resistencia. ¿Ya, chicos? Esa es la formulita. ¿Entendieron? Profesor, ¿cómo se llamaba esa P? Resistividad. Resistividad se le llama, hijita, ¿no? Una resistividad eléctrica. Resistividad. ¿Sí? Entonces, así. A ver, intenten memorizar. Esa L, profesor, la L. La L es longitud del cable. L es longitud ¿Y del el cable. otro? ¿La A qué significa? La A es área de la sección transversal. La A es área de la sección Gracias, transversal. Repito, esa fórmula y lo que te acabo de dictar, eso tiene que estar en tu resumen. Resúmenes que no tienen esas cosas, chicos, es que no me están trabajando bien en los resúmenes. No me están haciendo bien los resúmenes. ¿Ok? Entonces, para empezar, así vas a calcular la resistencia de un cable. ¿Ok? La resistencia de un cable. Ahora, hay otra manera también de poder calcular esa resistencia. Hay otra manera. En función del voltaje y en función de la corriente eléctrica, o sea, la I. Profesor, ¿qué es eso del voltaje, profe? Eso lo vamos a ver a más detalle la siguiente semana, pero solo para mencionarte que el voltaje, chicos, el voltaje es, digamos, la diferencia de potenciales que tienen entre dos puntos. Por ejemplo, acá hay un punto A y acá hay un punto B. Entonces, la diferencia de potenciales que hay entre A y B es el famoso voltaje. Es el famoso voltaje, muchachos. ¿Ya? Ese es el famoso voltaje. ¿Ok? Es el famoso voltaje, la diferencia de potenciales. Entonces, ¿cómo se va a calcular? Va a ser resistencia, ¿no? Esto es según la ley de Ohm. Chicos, esto es según la ley de Ohm. ¿Ya? La ley de Ohm. Acá está Ohm. Acá está Ohm. Según la ley de Ohm, la resistencia se va a calcular como el voltaje dividido entre la intensidad de corriente eléctrica. Pero esto más conocido como que, así no se suele aprender, se suele aprender así. Ese I, como está dividiendo, pasa a multiplicar, entonces va a ser I por R. Yo prefiero que en sus resúmenes pongan esto. Más conocido como VIR. No olviden, VIR. Voltaje, que es igual intensidad de corriente eléctrica por la resistencia del cable. VIR. ¿Ok? Una vez más, anoten. Esa V es voltaje. A ver, no nos han dado lo que significa. Te estoy dictando entonces. La V es voltaje. ¿Y cuál es su unidad en el sistema internacional, profesor, del voltaje? ¿Quién me dice? ¿Quién sabe por cultura general?
¿Cuál es la unidad del voltaje en el sistema internacional, chicos? Ohm. No, ohm es de la resistencia, hija. El ohmio es de la resistencia. La resistencia, su símbolo es esta herradura, que es el ohmio. El voltaje es en honor de volt, es voltios. Y se simboliza con una V simplemente, voltios. Y la I, ¿qué cosa es? Unidad en el sistema internacional. Intensidad. Ya sé que es la intensidad, pero ¿cuál es unidad en el sistema internacional? Ampere. 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 Y se simboliza con A, con una letra A mayúscula. Eso, por favor, bien aprendido, chicos, ¿ah? Bien aprendido. El voltaje es voltios, con una V. La I es intensidad de corriente eléctrica, con una A de ampere. La R es la resistencia de la corriente eléctrica, que es el ohmio, y su símbolo es una U, ¿no? Este es tipo una U volteada, o sea, como una herradura. ¿Ustedes han visto lo que se le pone al caballo en las patitas, en su casco? Sí. ¿Alguna vez han visto? Se le pone un fierrito, ¿sí o no? ¿Sí? En forma de su casquito. Y ese fierrito es aproximadamente, a ver si me sale. O sea, lo más de... Ay, no soy malo dibujando. Más o menos el fierrito es así. Ya bueno, esa es la famosa herradura. Lo que se le coloca al caballo es la famosa herradura. Entonces, igual que esa herradura, ya, esa forma de herradura es el símbolo del ohmio. Ese es el símbolo del ohmio, ¿no? Así es el ohmio. No, el ohmio por eso que es panzoncito. O sea, ahora a ver si me sale acá mejor. Bueno, más o menos por ahí. Ya bueno, por ahí, chicos, ese es ohmio, ese es ohmio. Ya, esos son símbolos de ohmio. ¿Ok? A ver, entonces una vez más, ustedes, a ver, ayúdenme. Símbolo de voltaje. ¿Cuál es el símbolo de, perdón, la unidad en el sistema internacional de voltaje? Voltios. Voltios. Unidad en el sistema internacional de la corriente eléctrica. Ampere. Ampere, muy bien. Unidad en el sistema internacional de la resistencia. Ohm. Ohmio, hija, no, ohmio. Ohmio. Ohm es el científico, el investigador, pero la unidad ya es ohmio. ¿Ok? Ohm es su apellido del científico. ¿Ya, hija? Naito. ¿Estamos? Ya, profe. Ya, muy bien, Naito. Perfecto, chicos, perfecto. Bien, chicos, entonces creo que está quedando claro, Ahora ustedes quizás se pregunten, profesor, tengo una consulta, profe, una consulta. ¿Cuándo voy a aplicar esta fórmula de la resistencia de Beer? ¿O cuándo voy a aplicar la fórmula que usted me dijo acá, profe? ¿Cuándo? A ver, ¿quién responde eso? ¿Cuándo vas a aplicar cuál? O sea, ¿cuándo aplicas una y cuándo aplicas la otra? ¿Quién me puede responder? Criterio, chicos, a ver, ¿quién me podría responder? ¿Cuándo aplico la del BIR y cuándo aplico la de esta formulita de acá, ¿no? Que dice que resistencia es igual a la resistividad por la longitud entre el área. La de resistencia es cuando hay una sección transversal. Ya, puede ser, muy bien. ¿Y la de BIR? ¿Cuándo? Es cuando... Cuando existe intensidad. Muy bien, cuando existe intensidad de corriente eléctrica, perfecto. Claro, pues en otras palabras, depende de los datos, pues, salvajitos, ¿no? De los datos del problema, sencillo, ¿sí o no? Si vemos que en los datos hay una sección transversal, nos hablan en función de una longitud, entonces hay que calcular la primera fórmula que les enseñé. Pero si vemos que en el texto los datos hay un voltaje, hay una intensidad, entonces hay que aplicar BIR, En otras palabras, cuando se aplica uno y cuando se aplica el otro, o cualquier otra fórmula que queramos aplicar, depende de los datos, muchachos, depende de los datos. Por eso que siempre hay que hacer un previo análisis en los problemas. Muchos dicen, física es formulita nomás, dicen, no chicos, física no es que sea formulita nada más, hay que ver en dónde vas a aplicar esa formulita, pues. Hay que ver si está correcto o no está correcto aplicar esto. O sea, una fórmula, ¿no? Con respecto a otra, muchachos. ¿Ok? ¿Estamos? Salvajes, ¿estamos o no? Sí, profe. Ya, muy bien, princesitas y princesos. Muy bien. Muy bien, chicos, muy bien. Entonces vamos a borrar esto. Vamos a borrar todo esto. Chicos, por favor, me hacen buenos resúmenes, muchachos. Por favor, recuerden, yo no quiero que copies tal como está en el material, en este PDF. Yo quiero que hagas resúmenes en un mapita conceptual, en un mapita semántico. Muchos me están mandando resúmenes, pero de manera lineal.
No, o sea, lineal así tal como está, ¿no? Así no, renglón por renglón están escribiendo. No, 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 yo quiero en mapitas, recuerden, en mapitas conceptuales, mapitas semánticos. Yo sé que en lenguaje el profe te enseñaba a hacer un montón, ¿no? De esas técnicas. Tu profesora de psicología también yo sé que te enseñan a hacer esas técnicas de aprendizaje. Yo quiero que hagas eso, muchachos. Bien, bien. Acá abajito esta vez, acá abajito sí les habían dado, chicos. Les habían dado. ¿Qué significa cada letrita? Ya, sí les habían dado qué significa cada letrita, ¿no? Acá está esa P, que es el Rho, en realidad, que es la letra griega Rho, ¿no? Es la famosa resistividad. La L es la longitud, el A es área de sección transversal, ahí está. Pensé que no estaba, pero sí está, sí está. Y su unidad en el sistema internacional también está, ¿ve? Que está todo. Longitud metros, el área es metros cuadrados, obvio, ¿no? El sistema internacional recorre metros cuadrados. R es ohmio, ahí está su símbolo, que está mucho mejor dibujado. Ahí está el ohmio, ¿ve? Ese es el símbolo del ohmio. ¿Qué es esto? ¿La P? ¿Qué ha sido la P? Ah, la P es la potencia. La potencia no la vamos a trabajar ahorita, chicos. La potencia no la vamos a trabajar ahorita. Ya, la potencia no la vamos a trabajar ahorita. Bueno, vamos a ver así los problemas, muchachos. Bueno, antes de entrar a los problemas, ¿alguna consulta, dudas hasta ese momento? ¿O todo está claro, chicos? De parte mía todo está claro. Ya, los más. Mía también. Yo también. Muy bien, hijo. Perfecto, perfecto, perfecto. Bien, chicos, entonces vamos allá. Esta P no es de potencia, es símbolo de la resistividad, ¿no? Porque acá veo ohmio por metros. Ese que era potencia. Ohmio por metro es unidad en el sistema internacional de la resistividad. Esa es unidad en el sistema internacional, ohmio por metro, ¿ya? Solo que acá la han dibujado mal, pero acá sí se ve una P literal, pero no es una P. Así debe ser como esta. Es un Rho, no es una cola jaladita. Ya, acá error de secretaria, le puso una P, pero ahí no debe ser P, sino es un Rho. Le faltó la colita ahí. Bien, chicos. Ahora sí, vamos a trabajar los problemas. A ver, problema número 1 que lea Jairo. A ver, Jairo. Lee el problema único. Determinar la cantidad de carga de un alambre conductor por donde circula 20 amperios en 4 minutos. Perfecto, perfecto. Nos piden calcular, chicos, la carga, la cantidad de carga. Tú tienes que ir reconociendo parte por parte. A ver, dice determinar la cantidad de carga. Hasta aquí nada más. ¿Cuál es el símbolo para empezar de la carga? Porque si no, no vamos a poder ubicar la fórmula. ¿Cuál es el símbolo de la carga? La Q, profesor. La Q, muy bien, la Q. Por ahí tenemos que empezar. Me piden, profesor, el Q, entonces ya. Vamos a seguir. Dice, de un alambre. Cada vez que nos dicen alambre, tú tienes que imaginar pues lo que hemos estado dibujando hace rato, ¿no? O sea, tú tienes que imaginar una cosa como esta, ¿no? Cada vez que te digan cables, alambres, ¿no? Tú tienes que imaginar siempre en tu cabecita una cosa como esta, ¿sí? ¿No? Una cosa como la que están viendo ahorita en la pizarra. Aquí, ¿no? En su pantalla. Donde la sección transversal siempre va a ser el área que está acá, no olviden, ¿no? Cuando metes un cuchillo, acá le cortarías y te va a quedar así, ¿no? ¿Okay? Por este lado. Entonces, esto es el área de la sección transversal. ¿Okay? Entonces, cada vez que a ti te digan cable, tu cabecita tiene que estar pensando en esto, así. En eso tiene que estar pensando, ¿no? Donde esto tiene una longitud, tiene un área de sección transversal y ya. ¿Ok? ¿Estamos de acuerdo, chicos? Cada vez que te hablan cable, tienes que pensar en esto. Tienes que estar pensando en eso. En ese dibujito. ¿Sí? ¿Estamos de acuerdo? Ahí está. Entonces, vamos a los problemas. A ver, ¿qué más nos decía el problema? Ya, ahí está. A ver. Ahí está. Listo, dice. De un alambre conductor, ya, muy bien, por donde circula, o sea, circulan, dice 20 amperios. Ese 20 amperios, ¿qué cosa es? ¿Qué cosa es, chicos? Vamos, tienen que reconocer. Este 20 amperios, ¿qué cosa es? Es la intensidad de corriente. Muy bien, es la intensidad de corriente, ¿no? Porque recuerden, intensidad de corriente, su unidad en el sistema internacional es el ampere, o sea, la A, ¿no? El ampere. 4 minutos, ¿qué es eso? El tiempo. El tiempo. Pero el tiempo en el sistema internacional está en minutos. Tiene que ser en segundos. Tiene que estar en En segundos. Muy bien. ¿Y en un minuto cuántos segundos hay? Muy bien, Cami. 60. Entonces, en 4 minutos, ¿cuántos segundos habrá, chicos? 240. Muy bien, Sime. 240, profesor. 240 seconds. Ya, 240. Entonces, vamos a ponerle acá,
¿Ya? Listo. Ahora sí. ¿Qué fórmula sería ahora sí, pues, chicos? Si a nosotros nos piden la Q, ¿cuál sería la formulita si es que nos piden la Q? Y tengo Intensidad por tiempo. intensidad por tiempo, ¿no? De KIT, no olviden, KIT, la primera formulita que vimos, ¿no? KIT. Recuerden que hay dos maneras para poder calcular la carga. La semana pasada aprendimos una, que era el N, o sea, número de electrones transferidos, por la carga de un electrón. Hoy día aprendimos la otra, ¿no? Que es la intensidad por el tiempo. Intensidad por el tiempo. Ahí está. Listo, reemplazar datos. A ver, ¿cuánto vale la intensidad, chicos? Vamos, ¿cuánto vale la intensidad? 20. 20, entonces acá sería 20. Solo estoy reemplazando datos. En vez de la I pongo 20. O sea, en vez de esta I pongo 20. Y en vez de T, ¿cuánto tendría que poner? 240. Ya, muy bien. Ahora, ¿cuánto es 20 por 240? 4800. 4800. 4800. Chicos, ¿escuchan el sonido de gallinas? Sí, profesor, escuchamos su corral. Es la corral de la vecina, que no sé, la vecina creo que se ha traído todo, ¿cómo se llama? La marca de todo San Fernando, creo, chicos. Un montón de gallinas, creo que es mucha bulla siempre. Ya, a ver, 4800, ¿qué? Coulomb. 4800 coulomb, muy bien, 4800 coulomb, 4800 coulomb. Ahí está, muchachos, 4800 coulomb. ¿Ok? ¿Entendieron? Chicos, ¿entendieron o no? Sí, profe. Conscientemente, de verdad, sí, a la Murphy, como dicen ustedes, a la Murphy. ¿Está claro o no? No, profe, no. Todo claro, Sí. profe. ¿Quién dice no? ¿Grandes? ¿Grandes? ¿Tú dijiste no, hijo? Chicos, creo que voy a ir a matar su gallina de las vecinas para hacerme caldo, creo, chicos, ¿ah? Mucha bulla esa gallina. A ver, Grandes, ¿está claro, hijo? Sí, sí. Ya, muy bien, sí, listo, perfecto. Ya saben, chicos, ¿ah? Si hay cualquier consulta, dudas o algo, muchachos, con bastante confianza, por favor, con bastante confianza, muchachos, ¿ya? Por favor, por favor. Bien, chicos, bien. A ver, por hoy nos vamos a quedar hasta aquí.